conectar unos cuantos más. Mientras se van conectando algunos más, me gustaría conocer, bueno, de los pocos que están ahorita en clase, quiénes ya dieron el examen. A ver, marquen con un corazoncito para tener una idea de que ya dieron su examen. María Elena, diste tu examen. ¿Qué tal te fue? Jeremy, ¿ya diste tu examen? Yadiel, creo que sí me colocaste que diste tu examen. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal les fue en el examen? Estaba facilito, ¿verdad? De aquí para adelante, lo que toca es adquirir y unificar más conocimientos porque, de hecho, el TDAH sigue siendo un motivo de estudio todavía, ¿ok? No está todo al 100% no está dicho. Como muchas cosas en lo que es la parte médica, siguen avanzando estudios, se siguen concretando, digamos que tratamientos, pero hasta ahora en psicoterapia el más efectivo es el de terapia cognitivo-conductual. Ok, sí, sencillo, sencillo. Pero para poderlo responder adecuadamente, seguro tuvieron que estar bien atentos a las clases, porque por muy sencillo que parezca, si no tenemos el conocimiento, difícil que podamos responder acertadamente, ¿cierto? Chao. Ya, ok. Ujú. Muy bien, chicos. El tema de hoy justamente es un poquito de lo que vamos a conversar sobre lo que respecta a el tratamiento. No vamos a hablar de como tal sobre un abordaje específicamente porque obviamente tenemos público general. Sin embargo, sí vamos a hablar de algunas recomendaciones que pueden ser útiles en cuanto a lo que es la casa, el colegio y a quienes son estudiantes de psicología o también colegas, de hecho que les va a ser útil poder reconocer estas recomendaciones porque van a ubicar ciertas técnicas, no directamente, porque no les voy a dar el nombre directo de ciertas técnicas, pero si conocen la terapia cognitivo-conductual o la racional emotiva, van a lograr identificar cosas que pueden hacer en terapia, ¿ok? Muy bien. Primero, quiero que tengamos en cuenta de que hay distintas necesidades en las tres etapas de la vida, ¿sí? Cuando somos niños, lo primero que tenemos que identificar es a nivel de el tratamiento y el acompañamiento, tenemos que hablar de una estructura y una rutina, ¿sí? Esto lo trabajamos en terapia también. No es solamente que papá y mamá manejen una estructura y una rutina, porque muchas veces en casa se manejan rutinas y estructuras que incluso no necesariamente son las que más motivan a la persona o al niño o con TDAH o a la niña, este, seguir ciertas rutinas o no tienen seguimiento debido. Entonces, eso lo tenemos que revisar tanto en terapia como nosotros mismos como papás o de repente por allí los docentes también evaluar cómo son las rutinas en el aula, ¿no? Entonces, punto número uno y punto de inicio, estructuras y rutinas. Técnicas de manejo conductual positivo, ¿ok? Que fomenten el autocontrol. Si bien es cierto, bueno, la terapia cognitiva conductual parece ser bastante rígida, sin embargo, la podemos acompañar porque realmente no es del todo rígida, por eso es que tenemos que llevar una psicoeducación. Tenemos que acompañar esto de un lenguaje positivo para que tengamos mejores resultados. En cuanto a lo que es la parte 3, el apoyo emocional es fundamental. Cuando hablo de apoyo emocional, no solamente hablo de el acompañamiento psicológico, sino también del apoyo emocional que yo recibo de mis figuras de apoyo, iniciando con mamá y papá, mis primeras personas, ¿verdad? De allí el entorno familiar, de allí también podemos agregar como primeras personas o personas importantes al docente. Entonces, si tenemos un docente que no comprende el TDAH, definitivamente vamos a tener, digamos que es como cuando vamos por una vía y en la vía hay huecos, hay baches, entonces vamos a caer en baches constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una figura de apoyo básica también dentro de lo que es el esquema del desarrollo del niño, ¿ok? En el punto 4, yo les coloco desarrollos de habilidades sociales. Para mí es básico este tema, este punto que se trabaja
en conjunto con la psicoterapia y con las actividades que va a realizar el niño en su cotidianidad, ¿ok? Tanto a nivel colegial como de repente en otras actividades extracurriculares que pueda tener, ¿sí? Estrategias de enseñanza adaptadas a un estilo de aprendizaje, a su estilo de aprendizaje. Esto es una recomendación que ya va más directamente solo al colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente debe conocer de adaptaciones curriculares. No sé si en todos los países de Latinoamérica, eso no lo tengo confirmado, pero yo recuerdo desde muy pequeña escuchar el término de adaptaciones curriculares a las docentes que convivían en mi entorno, ¿no? Entonces, en pleno 2025, veo muchos retos en algunas docentes cuando se enfrentan para poder generar una estrategia adaptativa de acuerdo a las posibilidades de cada alumno, a los desafíos que tiene cada alumno, ¿no? Y esto lo he visto tanto a nivel digital como a nivel presencial, ¿ok? Porque mis hijos han estado en ambas modalidades. Entonces, hay cierta dificultad para llegar incluso a conectar con el estudiante. Mientras nosotros no tengamos un vínculo con los estudiantes, es como cuando ustedes vienen acá. Ok, algunos se quedan hasta la mitad del curso, otros se quedan hasta el final. ¿Con quienes llegué a conectar más? Con los que están hasta el final, ¿ok? Ah, pero es distinto en el caso del niño, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque allí hablamos de que tenemos que tener una mayor observación. Acá, ustedes vinieron a buscar cierta información, yo les doy el conocimiento que tengo, lo podemos compartir, podemos digerirlo entre todos, ¿sí? Pero cuando hablamos de un niño, hablamos de que tenemos que observar cuáles son sus intereses. ¿Por qué? Porque está en desarrollo, ¿ok? Entonces, tenemos que ser muy creativos. Y por supuesto, la atención y el seguimiento profesional, si bien lo coloco en el punto número 6, no es que sea el último. Por eso les doy como un círculo, ¿no? Luego vamos a pasar a la siguiente etapa, en donde llegamos a la adultez, ¿no? Empezamos a tener cambios y todo esto, pero como ya venimos trabajando el TDAH, en teoría venimos trabajándolo desde la infancia, se supone que hemos trabajado lo que es la parte de autonomía y vamos a dar más autonomía de manera controlada, ¿sí? Vamos a darle al adolescente con TDAH responsabilidades graduales, al igual que un adolescente neurotípico, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el neurotípico y el que tiene TDAH? Pues que yo a este constantemente le tengo que recordar, tengo que buscar métodos de apoyo, que con el paciente que tiene TDAH de repente por allí se va a mostrar renuente ante cosas que sean desafiantes para él por un tema tensional. Entonces yo tengo que segmentar quizás las tareas, ¿no? Entonces tengo que establecer ese acompañamiento aún en la adolescencia, pero no es un acompañamiento igual que en la infancia, ¿sí? No es como que, a ver, te voy a clasificar de repente 3 puntos, ¿no? De repente acá yo puedo establecer una tarea por día o puedo establecer un planner semanal o diario y puedo hacerle un seguimiento, un acompañamiento, establecer recordatorios. El adolescente de repente ya tiene este celular, entonces podemos utilizar, descargar alguna herramienta de apoyo para él, ¿sí? Autoconciencia y autorregulación, esto normalmente lo trabajamos con el adolescente en terapia. Apoyo social, esto escapa de nuestro control, sin embargo yo lo coloco y lo considero súper importante y es lo que muchos están haciendo acá, instruyéndose para tener un mejor aporte a las personas que tienen TDAH. ¿Ok? Eh, Atención, relaciones interpersonales, igual que el apoyo social, es de vital importancia. ¿Sí? Atención y seguimiento profesional, como les dije en la lámina anterior. Cuando ya llegamos a la adultez, la cosa comienza a cambiar un poco, ¿ya? En este caso, estamos hablando de que es vital, ¿verdad? Las estrategias efectivas para mejorar lo que es la parte de la responsabilidad, el cumplimiento laboral de algunos trabajos, de repente revisar las cosas con mayor precisión para no entregarlas con errores y todo lo demás, ¿no? Incluyendo la gestión de tiempo, que es una de las cosas que suele ser un desafío para las personas con TDAH, la organización y priorización de tareas, que también se ha trabajado con el adolescente.
pero que hay que seguir reforzando en la adultez. Eso se trabaja también en terapia, pero el entorno puede aportar a este adulto con TDAH desde una perspectiva donde le deja la responsabilidad, pero no lo deja solo, ¿ok? En el proceso. A través de que adaptaciones laborales, horarios flexibles, espacios de trabajo menos estimulantes, ¿sí? Así como de capacitación en habilidades de comunicación y resolución de problemas. El apoyo emocional igual sigue siendo vital en esta etapa de la vida. Autogestión y autocuidado, ¿ok? Atención y seguimiento profesional. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? ¿Aporte? A ver, corazoncitos, si todo está claro hasta acá, chicos. Ok, muy bien. Entonces vamos claros hasta acá, para continuar. Un segundito para poner acá. Muy bien. Uy, se me perdió la hoja. Ay, 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 ¿qué es esto? Casi se me fue todo. Acá está ya. La que me perdí fui yo. Perdónenme. Muy bien. Quería preguntarles, chicos, muy importante para tenerlo en consideración y no hablar yo nada más, hacer acá un monólogo, sino que podamos hablar todos. ¿Cómo consideran ustedes que es más idóneo manejar el tema escolar si a través de la integración, de la exclusión, la separación o la inclusión? Cuando hablamos de TDAH, hablamos de neurotípicos y de otras neurodiversidades. ¿Qué consideran ustedes que es más idóneo para el tema escolar? ¿La integración, la exclusión o la separación? Perdón, integración, inclusión, exclusión y separación. Ajá. De esos cuatro, quiero que observen, mientras yo les voy comentando sobre algunas estrategias, observen primero, observen los dibujos que están en la diapositiva, cuál representa cada una de estas, cuál eligen ustedes y por qué eligen esa. Lo van a escribir en el chat, ¿ok? Muy bien, mientras ustedes van escribiendo, compartiendo el método que eligen, ¿sí? Y el por qué, yo les voy a ir comentando de que es importante hacer espacios más accesibles para tener mejores resultados y para darle una mejor calidad de vida a las personas con TDAH y también al entorno en general. Porque, a ver, mejorar las condiciones de vida para una persona siempre va a repercutir en las relaciones interpersonales, ¿ok? Proporcionar capacitaciones a maestros, a todo el personal escolar, ¿ok? No solamente a los docentes. Todos deben conocer sobre estas herramientas que se necesitan. Por ejemplo, en las instrucciones, el seguimiento, el refuerzo positivo. Es algo que lo puede hacer desde el portero hasta el director, ¿ok? ¿Listo? Ok, perfecto. Puedes ir a pintar. Thank you. Muy bien, entonces, tenemos que tener eso en consideración, ¿sí? Y por supuesto, también tenemos que involucrar a los estudiantes. Claro, a los estudiantes les vamos a dar cierta información, de repente a través de dibujos animados, a través de un video, pero les vamos a ir concientizando sobre lo que es el TDAH, cómo podemos apoyar, cómo podemos acompañar a todos los compañeros desde sus múltiples diferencias. O sea, yo lo enfoco cuando he trabajado en psicología educativa, lo enfoco desde las diferencias de todos, ¿ok? Entonces, para yo llegar a hablar de TDAH o de autismo, de todos estos trastornos, yo primero hago que los chicos comiencen a visualizar cuáles son sus diferencias, comiencen a darle valor a ellas para luego hablar de una prevención del bullying, para luego hablar, porque si yo les hablo de no hagas acoso, eso está mal, ellos, o sea, a ver, primero estamos hablando, si son niños, que hay un pensamiento concreto, no hay un pensamiento formal.
el cerebro no se ha desarrollado, así que a nivel de inteligencia emocional no logramos alcanzar ni siquiera el desarrollo neurológico para exigirles a ellos una comprensión tal como si alguien viene y te hace daño y te está doliendo y te está lastimando, así sean palabras, así sea miradas, así sea lo que sea, dile stop. Eso lo he visto mucho. No, eso no funciona. O sea, en la práctica eso no funciona. A los chicos llegó y les salió y de repente le dicen a uno que otro stop y el otro muchachito capaz y le pega más. ¿Me entienden? O sea, porque esa es una realidad. O se burla más. Y entonces pasamos del golpe al maltrato psicológico acompañado del golpe, o sea, todo un desastre. Entonces, usemos lo que nos es más útil, ¿ok? Primero tenemos que conocer cuál es nuestra población, qué aspectos rescato de cada uno, que cada uno se reconozca como individuo y después le generamos la conciencia de, ok, a ti te gusta que salten esta norma tuya, a ti te gusta que y respeten esto que a ti no te gusta. Entonces ahí vamos creando una conciencia de lo que me gusta y lo que no me gusta, cómo me gusta que me respeten, comienzo a integrar al entorno. ¿Por qué? Porque el niño viene de un periodo, digamos, un periodo de vida narcisista en algún punto, ¿no? En sí, este es un periodo en la primera infancia donde todo se centra en el niño, ¿ok? Y el niño en el colegio que comienza a relacionarse, comienza a desprenderse de su individualidad. Entonces, como nosotros abruptamente le pedimos a un niño que separe esto, ¿ok? No, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, mejor hagamos las cosas para tener resultados y no para hacer más cosas, ¿ok? Eh, tenemos que generar adaptaciones en el aula, aparte de la psicoeducación general, a los padres de ese salón, a los padres de todo el colegio, al personal, a los docentes, a todos, todos trabajamos en conjunto, ¿ok? Entonces también involucramos acá las adaptaciones del aula, como por ejemplo la organización, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y utilicemos métodos de enseñanza que sean activos, por ejemplo, yo no puedo darle una clase a los niños como les doy una clase a ustedes, porque se van a aburrir. Sean niños con TDAH o no, se van a aburrir. Y si es un niño con TDAH, le va a prestar atención 5 segundos y después se va. Después ya usted no tiene el niño en clase. ¿Ok? Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que hacerlos partícipes en clase para que se mantengan involucrados. ¿Sí? Es decir, muchos niños, no todos, pero sí muchos, es muy típico encontrar características de liderazgo. Por lo menos en mis 8 años de práctica psicológica, es una característica que no me sale a mí en el DCM, pero es una característica que yo he logrado observar. Y esa es mi experiencia, ¿ok? Quizás a mí el tema del liderazgo me motiva, me gusta mucho y entonces también por eso lo tomo más en cuenta, ¿no? Entonces observo las características del liderazgo. ¿Qué hago con los niños qué hacía con los niños con TDAH en este caso en el ámbito psicoeducativo o cuando de repente reemplazaba algún docente que faltaba, porque yo soy bien, bien bonachona, entonces las maestras se aprovechaban de eso, yo las reemplazaba, bien bonachona. Entonces, aparte de que sí me gusta, ¿no? Me gusta estar con los chicos, así como disfruto darle clase a ustedes. Eh, allí yo primero establecía cómo se iba a dar la clase. Entonces ya yo daba una anticipación. Eso incluía y servía para todos, ¿ok? Pero no solo daba una anticipación, sino que encima apuntaba, por ejemplo, en la pizarra, como eran cosas que me daban de imprevisto, yo apuntaba en la pizarra de repente lo que íbamos a hacer, ¿no? Primero esto, después esto, ya. Ok, logramos hacer la primera parte, luego explico la segunda y la hacemos, y entonces todos iban más o menos al ritmo, porque cada uno es distinto, ¿no? Unos volaban, y los que volaban, entonces yo los trataba de integrar a través del acompañamiento a otros. Hay niños y hay días en los que no quieren acompañar al otro a hacer alguna actividad, entonces de allí me creaba algún tipo de actividad en el cual liderara ese niño dependiendo de sus características, pero a lo que iba es que casualmente quienes terminaban más rápido porque tenían menos precisión a la hora de trabajar,
eran los niños que tenían síntomas con TDAH. Pero resultaba que estos niños tenían alto liderazgo y tenían un gran impacto en lo que era la influencia del resto del grupo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían liderazgo. ¿Me explico? Entonces, pues nada, con ellos yo o bien les pedía apoyarme en alguna actividad o en evaluar o revisar algo o de repente, no sé, me ingeniaba, oye, mira, ayúdame a hacer un dibujo, incluso hasta en la pizarra, para explicar tal cosa. ¿Ok? Entonces era, no, ya no te quedes sin hacer nada, sino era, ayúdame a hacer tal cosa. ¿Te parece? Sí, ¿me entienden? Con respeto siempre. Entonces, bueno, nada, para que lo tengan ahí en consideración. Comunicación abierta y colaboración. Bueno, yo creo que ya eso lo expliqué dentro de lo que he comentado antes. A ver, quiero validar si me respondieron a la pregunta que les hice. No puede ser. Ah, no, sí, aquí está. Para un niño con TDAH creo que se debe promover la inclusión con apoyo psicológico, orientación docente y estrategias adaptadas con tiempos extendidos, refuerzos visuales y rutinas claras. Excelente, Yadiel. Mejor dicho, imposible. Y es súper sencillo, chicos. De verdad, no es nada del otro mundo. Me escucharán, a ver, las mamás que tienen hijos con TDAH. Sí, claro, es sencillo. Pero cuando lo comprendes es más sencillo que cuando no lo comprendes. ¿Ok? Cuando tenemos una respuesta es más sencillo que cuando no sabemos qué pasa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creamos estos espacios de repente más accesibles para una persona que tiene un déficit de atención e hiperactividad? Bien sea inatento, bien sea predominante inatento, bien sea predominante hiperactivo impulsivo o combinado, sí o sí ellos requieren el apoyo en la organización del espacio físico. Entonces, ¿quién es la primera persona responsable del espacio físico en el colegio? El docente. Y en la casa, los padres. Entonces, o delegamos funciones para que se mantenga el espacio físico o lo mantenemos, que yo siempre recomiendo delegar funciones. ¿Por qué? Porque allí ellos también van a aprender a adquirir ciertas responsabilidades que van a seguir paso a paso. ¿Ok? Entonces van a aprender a priorizar. ¿Ok? ¿Y quién los va a ayudar a eso? Nosotros, los adultos, por supuesto. Proporcionar apoyo de manera individual según las necesidades del estudiante, no negarle el acompañamiento. Yo todavía no entiendo cuando un docente les dice a los alumnos, este, bueno, ya te expliqué, o sea, o sea, ya yo lo expliqué. No, o sea, eso no, yo no lo acepto. O sea, eso para mí es un no rotundo. O sea, escúchalo, no, él necesita una nueva explicación o tal vez la manera en la que lo explicaste no llega a ser la adecuada para él. No es que tú lo estés explicando mal, porque incluso he visto docentes que se ofenden cuando los alumnos le preguntan, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Proporcionar materiales de estudio que estén organizados, especialmente para quien tiene TDAH, y segmentados de manera adecuada. Bueno, ya sé que no le puedo dar el examen completo, se lo doy por bloques, ¿ok? Ya sé que no puede responderme completo porque se va a marear, porque se va a desesperar, y no solamente que se va a marear, es que va a haber tanta cantidad de información que muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los niños? Que se distraen, llega la hora, se fue el tiempo, no pudieron hacer el examen. ¿Me entienden? Entonces, no es que no sepa quizás la información, es que tuvo una dispersión. Pero si yo no tengo la disponibilidad como docente de estar presente y de generar estos pequeños arreglos para un mejor desempeño, entonces obviamente los resultados van a ser negativos. ¿Ok? Entonces, por allí sí parte mucho de la responsabilidad que yo como docente quiero asumir al interactuar con el niño que corresponde y que por ley me va a tocar aceptar. ¿Ok? No es algo de que, ay, pero es que yo no sé trabajar con niños con TDAH, yo no quiero. No, es que todos los docentes deben saber manejar este tipo de herramientas. Es que desde hace muchísimos años este tipo de información debió salir con mayor facilidad, sobre todo para los docentes. ¿Ok? Minimizar las distracciones, eliminar el desorden. Hace días estaba en una reunión, porque no sé si les comenté, yo también soy asesora inmobiliaria, y estábamos, bueno, en una ponencia de unos departamentos que
se van a vender en San Isidro, ¿ya? Una zona, para quienes no viven en Lima, una zona bastante exclusiva y todo lo demás, ¿no? Y hablaban de un punto de neuroarquitectura, que de hecho lo apunté porque voy a indagar en la neuroarquitectura, me pareció estupendo, o sea, me parece algo maravilloso, de por sí que la arquitectura es algo tan bonito, pero ¿a qué voy con esto? Que podemos investigar, oye, ¿cuáles son los colores que ayudan más a todos los niños a concentrarse? No solamente a los niños con TDAH, como les digo, cuando hablamos de inclusión, como mencionaba Yadiel, yo tomo en cuenta qué funciona más para todos, ¿ok? Ah, ok, y sigo investigando y reviso, ok, entonces este color que es neutro funciona. Generalmente son tonalidades neutras las que ayudan en el bienestar, en la concentración, ¿ok? Por eso muchos sitios están llenos mucho de blanco o de un blanco ostra o de un blanco lino, ¿no? Entonces son colores que te ayudan a concentrarte mayormente, ¿sí? O incluso el blanco, yo para los colegios recomiendo el blanco, 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 o sea, neutro, pero van a ensuciar las paredes, claro, por eso tienen que utilizar una buena pintura, ¿ok? Sé que en los colegios estatales suele ser un poco más difícil, a veces llegas al colegio, para mí es súper impactante llegar a colegios donde afuera son color rojo, o sea, no, no para nada, o sea, el azul, bueno, puede ser, ¿ya? En el caso del azul corporativo, que es el azul que usamos nosotros en ITEC, por ejemplo, es un azul aceptable, pero vas a colocarles a los chicos este color en el salón, imposible que le coloques en las paredes, ¿no? Entonces, tiene que ser algo estandarizado, más o menos como lo que pueden ver ustedes en la foto, tenemos que tratar de estandarizar colores, ¿sí? Se los recomiendo que lo apliquen, funciona. Hay mamás resistentes, yo tuve mamás resistentes en donde yo apliqué esto. Esto yo no les estoy diciendo que es solamente que lo leí y nunca lo he aplicado, no. Son cosas que he aplicado durante un año y medio y le he dado seguimiento y he visto resultados. Mamás que se quejaban porque no había un montón de afiches pegados en toda la pared, porque no había colores en el colegio, porque los colores eran neutros. Pero ¿cómo un niño puede crear o puede desarrollar la creatividad si ya tú le estás dando el material que va a hacer? Solo va a copiar y va a reproducir lo que está viendo. Puede crear a partir de allí, sí, pero la idea es, o sea, de la creatividad es parir las ideas, como la mayéutica. ¿Ok? Así también nacen las ideas, ¿ok? La creatividad surge de una necesidad, no surge porque, bueno, ya tengo, ay, voy a crear a través de, no, eso no suele ser así, ¿ok? La creatividad es como la alimentación o el habla, son necesidades, ¿ok? Entonces, la creatividad para nosotros exponerla y desarrollarla, tenemos que eh, inducir a que haya una necesidad. Entonces, si yo les lleno de cuadros a los muchachitos del colegio, obviamente pues van a reproducir lo que ven, ¿sí? Igual que cuando los niños tienen pensamiento crítico, los niños con TDAH, de acuerdo a lo que a mi experiencia, de verdad que desarrollan un pensamiento crítico maravilloso. Sí, podemos hablar de que su desarrollo está incluso por debajo del promedio en algunos casos, en cuanto a lo que es control de impulso y algunas otras, perdón, funciones ejecutivas. Me apasiono con la última clase. Algunas otras funciones ejecutivas, ¿qué pasa? Em, Perdón, ya va, se me fue la idea por volverme a otra cosa. Ya, si bien es cierto, ellos están por debajo de la media, ¿verdad? Según el neurodesarrollo, no quiero decir que los niños con TDAH tienen problemas de aprendizaje. Recordemos que eso no es así necesariamente. Pero al estar por debajo de ese estándar, por supuesto, tenemos un control de impulsos de repente desregulado, diferente al resto del grupo, cosas así. Pero eso no significa que estos niños no puedan crear cosas maravillosas, ¿ok? Suelen ser bastante creativos, de hecho, ¿ok? Y tenemos que aprovechar y explotar ese potencial. Coloca al estudiante en un lugar estratégico, lejos de puertas, ventanas o cualquier otra fuente de distracciones. En algunos casos se recomienda colocarlo cerca del docente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una figura de autoridad,
Más que figura de autoridad, yo les diría, es una figura de acompañamiento, ¿ok? Si yo como docente genero un rol activo y no autoritario, seguramente voy a tener mejores resultados, ¿ok? Preguntas, chicos, o comentarios hasta acá. A ver, ¿cómo vamos? Si todo está claro, corazoncitos, por favor. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano para poderle dar el pase o puede escribirla. Si les contara que yo nunca tuve la intención de estar en la psicología educativa. La vida me ha llevado allí y qué bonito, de verdad, qué bonito. Los resultados han sido muy buenos y por eso creo que me empezó a gustar, ¿no? Y el enseñar a adultos me encanta. Eso es una cosa que eso siempre lo tuve claro que quería enseñar a adultos. De hecho, llegar a dar conferencias, solo que hasta ahora no he logrado ordenar el tema de las conferencias a gran escala por un tema de tiempo, pero son cosas que nosotros a veces nos planteamos, mira, yo quiero esto y la vida nos pone oportunidades para conocer otros aspectos de nosotros. En mi caso, con los chicos, ¿no? De hecho, yo me enfoco más en la terapia del adulto. Sin embargo, me llegan niños y siempre estoy actualizándome. Y de lo que más investigo es sobre niños. Sí, a la par voy investigando sobre adultos, pero siempre me informo más de los niños porque me llegan casos y casos que yo digo, oye, tengo que volver de nuevo y volver constantemente. La actualización en el docente, en el psicólogo, en el médico, en el abogado, yo creo que en todas las carreras es básico, pero en las carreras de salud, nosotros formamos parte de la salud, tienen que ser constantes. Si bien la educación no es parte de la salud, entre comillas, porque ahí también aprendemos cosas que hacen referencia a la salud. Entonces, el educador es el que nos enseña prácticamente a abrir estándares y puertas a todo. Yo considero que el docente siempre debe estar actualizándose, siempre, ¿ok? Muy bien, algunas de las pausas activas que yo les recomiendo aplicar en el aula. Carteles, no en exceso, ya dijimos que tiene que ser algo dosificado, de repente puedo hacer un panel o una sola pared para poner cierta información donde no esté a la vista directa o indirecta, o sea, si yo tengo a los niños que tienen TDAH, que tienen autismo, que tienen otro tipo de condiciones acá y las distractores están cerca, definitivamente no estoy haciendo nada. Entonces, de preferencia, siempre que sea la pared que está a la espalda de la Miss, igual cuando van a salir los chicos van a verla, ¿ok? Es la que está hacia la puerta, o sea, hacer algo bien bonito, dedíquenle amor, tiempo y investiguen sobre los colores. Yo recomiendo tener plantas en el aula. Yo recomiendo tener plantas en el aula y que la planta sea cuidada por los chicos. Y quienes se encargan van a ser, o sea, de manera segmentada y van a ir adquiriendo puntos, pueden darles un refuerzo positivo por allí. Ahí trabajamos responsabilidad, priorización, trabajamos muchas cosas en conjunto. Ay, pero es que ese no es mi trabajo como maestra. Bueno, pero si lo aportamos, créanme que es maravilloso, ¿ok? Tener recursos visuales que sean necesarios, como por ejemplo, si tenemos también niños con autismo o si quiero trabajar incluso una segmentación con niños, como estas tablitas que venden en Temu, no sé si lo han visto, pero bueno, Temu es una maravilla, a veces, no siempre. Lean bien antes de comprar. Hay unas tablitas que ustedes van marcando como que las tareas que ya hicieron. Yo les recomendaría, si pueden y saben que tienen niños, o háganlo con todos los chicos, ¿por qué no? Para que aprendan a planificarse. Yo le pediría eso a mi salón. O los compraría yo y les diría a los papás, mira, yo trabajo con esto tiene tal precio, ¿no? Dependiendo, claro, tienen que avisar en el colegio en el que trabajan, ¿no? Pero sí les recomendaría eso. Así sea que lo vendan al mismo precio que les salió. Eso por un lado. Incorporar pausas regulares en las actividades. Chicos, hasta el niño más atento del mundo pasa 3 horas viendo una clase y se va a aburrir. De verdad, va a pasar, se va a aburrir, no va a tolerar estar allí.
¿Me entienden? Entonces, por muy responsable, Entonces necesitan movimiento. Los niños especialmente necesitan movimiento. Los niños que tienen TDAH más. ¿Ok? Entonces, bueno, terminaste. El que termine, puede dar una vuelta al patio corriendo, saltando, con la cuerda, no sé. O sea, es cuestión de ingenio y funciona. Háganlo. También pueden hacer actividades relajantes o que recarguen energía, dependiendo de lo que siga, pues, ¿no? En el día a día. Eso lo tienen que planificar muy bien, tener sus dinámicas de la semana. Yo les recomiendo tener varias a la mano para que no tengan ustedes inconvenientes. Entonces, nos queda claro que tenemos que establecer rutinas consistentes y predecibles para las actividades del aula, dividir las instrucciones en pasos simples y concisos, por eso les hablaba de la tablita, fomentar la comunicación abierta y la colaboración entre el estudiante con los papás y otros profesionales de apoyo, como por ejemplo el terapeuta, no necesariamente ocupacional, dependiendo del terapista con el que esté, si está con un terapista de lenguaje porque tiene una comorbilidad de lenguaje, el psicólogo escolar con el psicólogo externo, ¿ok? Y así, todos recuerden que si no trabajamos en equipo, al niño lo desorientamos totalmente. Utilizar refuerzos positivos como el elogio, las recompensas para motivar al estudiante y reforzar las conductas que yo deseo obtener del estudiante, o las que he visto o las que he inducido en algún punto, porque nosotros inducimos conductas en los niños. Entonces, importante acá, yo como docente, ¿verdad? Comienzo a utilizar la inducción de ciertas recomendaciones o de habilidades que quiero desempeñar, destacar conductas en el niño, y comienzo a hablar de las conductas deseadas, no de las que no deseo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas para pasar a la casa? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Todos claros? Chévere. No pensé que hoy me iban a dejar hablando sola. Ok, ¿cómo hacer un espacio más accesible para un niño con TDAH en casa? Lo básico, lo que les decía, las rutinas, la estructura, fundamentales, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer los papás en casa? Crear un horario diario, crear, si es posible, tener el semanal, e incluso puedes ir de macro a micro, ¿no? Puedo hablar de un horario semanal que le haga una revisión el día domingo, en la tarde, mira, esta semana estamos así, ¿ok? Tú estás así, ¿ok? Y le comienzo a dar, de repente, si es un niño con TDAH, no le puedo dar el horario semanal. Le voy a dar para el seguimiento el diario, ¿ok? El planner del día. Entonces, yo le voy a indicar, puede ser en casa incluso a través de esta herramienta. Les voy a mostrar la tablita, ¿ya? Para que la vean. No sé si ustedes la han visto antes, pero igual les voy a mostrar la tablita. Tabla, ay, ¿cómo es que se llamaba? Tabla de actividades, creo que era. Ajá, tabla de actividades. Aquí está. Miren, les muestro. Bueno, ahí dice 10 soles, pero hasta en 3 soles la consiguen cuando hay ofertas. Ella va, perdón, un ratito. ¿Logran visualizarla? Esto es un tipo de tablas que se puede, incluso si ustedes la pueden hacer, háganla, ¿por qué no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto lo pueden mover, esto es movible, esta parte de acá del me cepillo los dientes, va a depender. Un ratito. ¿Quién? Ah, un ratito. Iré, abre porfa la puerta, amor. Entonces, ustedes pueden definitivamente, ¿verdad? Este, a- a- eh, acomodarla de acuerdo a las necesidades. Pasa. De acuerdo a las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a, ¿cómo están? Sí, te dejo clase. Te escribo, ¿ah? Dale. De nada, gracias. Chao. Sí, porfa. Ajá. Ya, chévere. Entonces tenemos este tipo de tablas que sirven tanto para el colegio como para la casa. Súper útiles. Y ustedes lo que van a hacer es que van a ir moviendo las fichas o las actividades. Incluso hay una que creo que trae, mira, trae los papelitos, pero hay unas que se hacen
con plumón y se borran, ¿ok? Para que tengan una idea. Ok, volvemos aquí a las diapositivas. Le voy a cobrar comisión a Temu por la recomendación. Siempre recomiendo esas tablitas porque me parecen una maravilla, en serio. Ok. A ver, chicos, están muy calladitos. Vamos a tener que hacer una pausa activa. A ver, ¿quiénes pueden abrir sus cámaras? Hoy es nuestra última clase. Me gustaría conocerlos, así sea a través de la cámara. ¿Quiénes pueden abrir sus cámaras? ¿Tienen acceso a aperturar sus cámaras para que nos tomemos una fotito de recuerdo? Están calladitos, están tímidos hoy. Elizabeth, esa imagen me encanta. Elizabeth tiene un iceberg. Uy, acá nada más hemos visto el iceberg. Ok, bueno, no quieren fotos, no quieren hablar. Entonces, tenemos que crear horarios, ya sabemos, diarios y semanales, que incluyan momentos designados para el estudio, el tiempo libre y otras actividades, si es que el niño lleva otras actividades. Yo recomiendo siempre que tengan tiempo de ocio. Los niños necesitan tiempo de ocio, ¿ok? Porque si no, no surge la creatividad también. Ahí es donde ellos inventan cosas, exploran, sí, pero es necesario, es parte de, ¿ok? Parte del desarrollo. No podemos saltarle al niño, o sea, que un niño esté ocupado las 20, perdón, las 18 horas al día o 16 horas al día, o sea, es una cosa que lo sobresaturamos al niño, ¿ok? Entonces, tenemos que enseñar habilidades de organización y planificación. Este planner nos ayuda justamente a ello. Y si yo refuerzo de manera positiva, pues voy a conseguir a que se cumpla con mayor consecuencia. Dime, Larry, ¿cuántas duermes? Réstale las que duermes. Y me dice, el día no tiene 18 horas, tiene 24. Ok, le pareció raro. Es que ella escucha las clases, ella dice que ella aprende mucho con las clases. Tiene un año y medio escuchando clases de TDAH, imagínense ustedes. Ok, a ver, volvemos acá. Entonces, tenemos que enseñar habilidades de organización y planificación, como por ejemplo para las tareas, establecer metas realistas también, ¿ok? Cómo cuál es la tarea más urgente que tienes que entregar, ¿no? Y ayudarlo a que él piense, ¿no? Entonces, ok, yo te ayudo, primero lo ayudamos, luego vamos haciendo que él lo haga, luego por sí solo le pedimos luego el resultado y cómo lo va ejecutando, pero también utilizamos recordatorios. No podemos actuar igual que con el adolescente ni con el adulto. Tenemos que estar allí, acompañarlos, recordarles y todo esto, ¿no? Fomentar ese ambiente de apoyo y comprensión en el hogar donde el niño sienta, por supuesto, este, donde se sienta cómodo compartiendo sus preocupaciones y desafíos. Es decir, establecemos un ambiente de confianza, ¿sí? Yo siempre he dicho, chicos, acá quiero hacer una pausa. No se puede establecer un lugar de confianza si es que nosotros no confiamos en nuestros hijos, ¿ok? Para los que son quienes sean mamá o papá, no podemos establecer, yo no les estoy diciendo que vayan y le cuenten todo a sus hijos, por supuesto, hay cosas o informaciones que no les corresponde tener a ellos, ¿no? Sin embargo, contarle a nuestros hijos cómo nos fue en el día, algunos retos que vivimos en el día, que aprendimos en el día, cuando nos fue bien, cuando no nos fue tan bien, expresar nuestras emociones, qué se nos hace más fácil o más difícil, ayuda a que ellos también tengan una mayor amplitud y un aprendizaje en cuanto a lo que es el modelado de la autoconciencia, ¿ok? Y por supuesto, esto es sumamente útil. ¿Por qué? Porque ayuda también al reconocer de que mamá y papá son seres humanos igual que yo, y si ellos confían en mí, ¿cómo yo no voy a confiar en ellos? ¿Ok? Muy bien. En el caso de los niños con TDAH debemos promover la actividad física regularmente. En el caso de todos, pero en los niños con TDAH particularmente, a veces tienen un poco más de energía, entonces podemos aprovecharla, ¿sí? Sin embargo, no se olviden de dejarles el tiempo y el espacio de ocio que ellos puedan requerir al día.
Yo no recomiendo la tele, las pantallas de teléfono y todo esto, eh, por lo menos, por lo menos hasta los 14, 15 años. Es un poco complejo, sí. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que aprender de esta era tecnológica. Entonces, hay que reducir el tiempo en las pantallas y no exponerlos por lo menos hasta los 2 o 5 años, si es posible. ¿Ok? Trabajar en estrecha colaboración con profesionales de la salud, como médicos, terapeutas, que para poder desarrollar otras estrategias de apoyo que sean específicas al caso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les doy estas recomendaciones que son sumamente básicas, básicas. O sea, esto aplica, podría decirles, para el 99% de los casos, para no decirles que el 100%, porque hablemos desde la estructura hasta la planificación, es parte de la mayoría de los niños con TDAH o de las personas con TDAH. Entonces, sí es importante trabajar estas barreras, ¿ok? Y de allí vamos a ir reconociendo cuáles son los desafíos propios de cada caso, porque cada caso es diferente. Se los garantizo que si bien he identificado liderazgo en la mayoría de las personas que he atendido con TDAH, también todos son completamente diferentes. Sus gustos, sus motivaciones, todo el accionar es completamente distinto. ¿Ok? Ahora sí, vamos un poquito con lo que es la parte del adulto. Chicos, hasta lo que son los niños, estamos claros, niño y adolescente, porque esto aplica para niños y adolescentes, ¿ok? ¿Alguna duda, algún desafío que de repente ustedes internalicen o recuerden, no sé, como padres, como psicólogos, como estudiantes, practicantes? Cuéntenme, docentes. Todo claro, chicos, de verdad, no puedo creer. Voy a creer que explico muy bien. A ver, ¿de verdad todos están claros? Corazoncito. Omni siempre le da el ok. Tú con el teléfono, ¿qué pasó? Tú te sublevas con el teléfono. Pero eso lo puedes trabajar, corazón. O sea, Profe, yo, por ejemplo, yo antes le daba mucho el teléfono porque como era el tema de que ya estamos más grandes, ya ahora vamos a secundaria para que puedas socializar con tus compañeros y tuvimos muchos problemas porque no hacíamos actividades por pegados al teléfono y quitárselo fue bastante difícil y me da bastante fobia por muchos casos que he visto de niños que se quitaban la vida porque le quitaban el teléfono y fue como una angustia. Y ya he aprendido como a manejarlo en horarios, ciertos días, si no hace las cosas como que lo solicitamos, bueno, no lo vas a usar. Y siempre como en tiras floja, pero siempre con un horario de máximo como 3, 4 horas en el día. Y ahora más se lo damos en los fines de semana, porque la psiquiatra nos decía eso, que menos teléfonos, más actividades. ujú, así es, así es. Y no es por un tema de que nada más sea con los niños con TDAH, sino que el cerebro se está desarrollando y realmente estas pantallas son, o sea, completamente sobreestimulantes, ¿ok? Por cierto, me acabo de acordar que está a todo lo que da la pantalla. Yo trato ahora de bajarles lo más que puedo a las pantallas. Es un tema de que sobreestimula demasiado el cerebro. Entonces, y háganlo ustedes como desintoxicación de las pantallas, pónganse horarios como adultos, dependiendo del trabajo y todo esto, para que vean cómo van a haber cambios hasta en su higiene de sueño, ¿ok? Que por cierto es un tema fundamental de observar, como ya sabemos, en el TDAH, ¿sí? Muy bien, continuamos por acá. Ok, ¿cómo hacer un espacio más accesible para alguien que tiene TDAH? A ver, vamos a ver qué nos comenta Omni por acá.
solo es el tema de los espacios escolares, que ahora todos se han dispuesto a la neurodiversidad e inclusión, pero primero los docentes se sienten abrumados al recibir a niños con estas condiciones y además espacios inadecuados, como también mucha contaminación visual. Claro, eso, o sea, tendrían que ajustarlo. Omnis, creo que sí estaba cuando conversamos un poquito antes. Y fíjate algo que yo rescato. Por supuesto, ¿por qué se abruman los docentes? No se abruman necesariamente porque tienen a más niños con neurodiversidad. Yo les voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Lo que yo he observado en el ámbito escolar es que los docentes se sobresaturan. ¿Qué es eso, amor? No, mi amor. Este, a ver, los docentes también se sobresaturan emocionalmente y laboralmente. ¿Por qué? Porque el docente tiene que ingeniárselas muchas veces para poner de su bolsillo para cubrir cosas de los alumnos. Y no hablo por descuido de los papás necesariamente, puede pasar por los papás, pero también pasa por un tema educativo, ¿ok? La cantidad de alumnos por salón, ¿ok? Queremos meter a 30 o más alumnos en un salón. Y entre esos 30, por salón, mínimo debemos tener a 3 niños con neurodiversidad, ¿ok? Entonces, identificados, más los que no están identificados, me explico. Ahora, el tema acá no es solamente el docente, es cómo gestiona el director el colegio. Porque el problema no es la cantidad de niños neurodiversos que están entrando al colegio, es cómo gestionamos la parte educativa y con qué nos estamos quedando. Yo sí creo que tiene que haber un cambio a nivel educativo en el 2000, en esta era en la que estamos actualmente, que tenemos que enseñar a los niños el uso responsable de la tecnología, que tenemos que psicoeducar cada vez más a los papás. Hay mucha información en redes, sí, pero no toda la información se da de la manera adecuada. Y no sabemos porque cuando yo entro en redes, yo no valido si es que Lady está colegiada, ¿verdad? Que si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer libremente, ¿no? O preguntar, profesor, disculpe, ¿usted dónde se graduó? O sea, sí pueden hacerlo. Pregunten, usted va con un psicólogo, pregunte, ok, mira, y cuéntame, ¿estás colegiado? ¿Puedo validarlo? Ustedes están en ese derecho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, digamos, se me fue la palabra, pero es como que, eh, como si usurpa el ámbito laboral del otro. He visto un montón de coaching querer hacer lo que hacen los psicólogos, como por ejemplo, coaching dando terapia de pareja, o sea, no. Y después quedamos mal los especialistas, ¿ok? O, por ejemplo, de repente, incluso he visto personas que de repente son influencers y hablan como si son psicólogos y los siguen miles y miles de personas porque hacen algo gracioso y explican algo que conecta de repente con la gente, pero como es gracioso y todo lo demás, y se quedan nada más con esa información. Entonces, tenemos que dar mucha, mucha información desde los colegios, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vámonos con los adultos, porque siempre, acá no me lo han dicho, pero en otros grupos normalmente me dicen, pero siempre se habla de los niños y de los adultos y no, perdón, de los niños y los niños y los niños y los niños, ¿no? Pero de ahí viene la base, ahí es la base, ahí hacemos las columnas para ser quienes somos en la adultez, ¿no? Claro, no significa que solo por lo que aprendimos en la infancia vamos a continuar. Cuando aprendemos a ser responsables de nosotros mismos, nosotros podríamos hablar de, por ejemplo, reconocer ciertas acciones, actitudes o patrones de conducta y de allí comenzar a trabajar para hacer cambios en esto. ¿Okay? Con respecto a la ludopatía en niños con TDAH, bueno, ahí estaríamos hablando de una, no solo de un reto, de un trastorno por déficit de atención. Estamos hablando de que si hay ludopatía, hay una dependencia, entonces tenemos que trabajar ambos temas, ¿sí? Entonces hay que trabajar en la dependencia y para eso también se requiere el trabajo con los papás, ¿ok? ¿Cómo hacer ese? Vámonos con los adultos ahora. ¿Cómo hacer un espacio más accesible para alguien que tiene TDAH en un ambiente laboral?
Lo primero es reconocer y aceptar que hay personas con TDAH que tienen muy, muy buen desarrollo laboral, que solamente necesitan algunas adaptaciones. Ya, ok, Roxana, mira, en ese caso, o bien podríamos hablar de un trastorno del lenguaje, o sea, yo te recomiendo pasar por un terapista, ¿verdad? E incluso primero por psicología o neurología, ¿ok? Para una evaluación de descarte porque la ecolalia no es propia del TDAH, ¿ok? Ahora, a menos que haya una ecolalia y TDAH, no sé si ya tienes un diagnóstico, ¿ok? Tendrías que evaluar. Ok, lleva terapia de lenguaje, pero ¿tienes algún diagnóstico? ¿Ya pasó por psicología? ¿Pasó por neurología? Ok, tiene autismo y TDAH, ya. Allí cobra sentido lo que es la parte de no solamente la ecolalia, una cosa es la ecolalia y otra cosa es no poder concretar una conversación, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las dificultades en el autismo es la parte de comunicación, ¿ok? Entonces, ella de una u otra manera no logra representar a nivel comunicacional lo que es la emisión y la recepción de la información, ¿ok? Pero no es porque no comprenda necesariamente, ¿sí? Hay que evaluar eso. Bueno, lo que te puedo recomendar es que continúes con la terapia de lenguaje, con las terapias psicológicas y con su tratamiento tal cual las recomendaciones que te dé el especialista que trata tu hijo, ¿ok? Pero de que eso va a cambiar de un día para otro, no. La evolución va a depender, pues, ¿no? De la niña, del trabajo que hay en casa, del acompañamiento terapéutico que tenga, o sea, va a depender de muchas cosas. En sí, tienes muchas aristas de las cuales tomar en cuenta y digamos que unirlas todas para que el trabajo en equipo dé mejores resultados. Igual en el TDAH, ¿sí? Es un desafío, pero estoy segura, Roxana, de que tu hija debe tener pues unas habilidades maravillosas y tienes que descubrirlas para potenciarlas. No te quedes solamente con el desafío de la comunicación, o sea, sigue trabajando en función de que logre establecer una mejor comunicación, ¿verdad? Porque la comunicación no solo se puede dar a través de lo verbal, sino también a través o sea, no solo a través del lenguaje, también puede ser a través de imágenes, ¿ok? Por ahí para que tengas eso presente. Eh, Sin dejar de estimular, me gusta aclarar porque eso es importante, sin dejar de estimular el lenguaje. O sea, no le voy a dar toma, háblame a través de imágenes y listo, se acabó, ya nos rendimos y no, así no funciona. Igual seguimos trabajando y estimulando los desafíos que tiene el niño. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo hacemos este espacio más accesible en la adultez en el ámbito laboral? Bueno, tenemos que hacer espacios más accesibles para reconocer el apoyo que necesita. Eso no se pregunta. Todos tenían experiencias completamente distintas, profesiones completamente distintas, ¿ok? Motivaciones completamente distintas. Entonces tenemos que conocer cuál es mi necesidad laboral eh, como organización, ¿verdad? Y cuáles son tus potencialidades como colaborador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus habilidades? Puedo tener un FODA de cada uno de mis colaboradores y en base a ello aceptar de repente personas con TDAH, ¿sí? Muy bien, tenemos eso por allí. Mientras más aburrido y más rutinario sea el trabajo para una persona con TDAH, mayor procrastinación va a comenzar a desarrollar, menos motivación va a tener. Mientras más estimulante sea, más flexible sea, va a desarrollar más ideas, va a aprender rápido, va a ser mucho más innovador. ¿Ok? Muy bien. Para que hagamos algo un poco más específico o estructurado, lo primero que tenemos que hacer es establecer expectativas claras hacia el colaborador. O sea, ¿qué espero yo de Kesha, por ejemplo? A ver, Kesha, yo espero que tú logres esto por día, por semana, por mes y al año. ¿Ok?
y se lo entrego, si es posible, en cuadros diferentes, en tablas diferentes, ¿no? O se lo voy entregando conforme va avanzando, no le doy del año, le doy por semana. Luego que comience a adaptarse, le doy por mes y luego le doy la planificación anual quizá. Y ya ella comienza a adaptarse en base a eso que ya tiene predestinado, ¿no? Eh, Ofrezco flexibilidad en los horarios de trabajo si es posible, incluso permitiendo pausas cortas para descansar o moverse. O sea, no voy a estar como una organización así súper rígida, estricta, no te muevas, no esto, no estás trabajando, no hiciste, no dijiste. Sí, yo me enfoco en los resultados más que en el proceso. Si me interesa el proceso, entonces hago conscientemente cierta estructura donde hayan pausas activas dentro del desarrollo del proceso o dentro del manejo del día, ¿ok? Proporciono opciones de asientos ergonómicos y cómodos para ayudar al empleado a mantenerse concentrado y cómodo, ¿ok? Eso es importante para todo colaborador. Fomentar una cultura de apoyo y comprensión donde los empleados se sientan cómodos compartiendo sus desafíos y preocupaciones. Para esto hay que manejar una alta inteligencia emocional en el ámbito organizacional. Hay que fomentar una cultura organizacional sumamente sana para llegar a ese punto, ¿ok? Hasta ahora, desde mi punto de vista, ahorita no recuerdo alguna organización. Sí, cuando hice unas prácticas, recordaré una organización que manejaba un clima completamente sano y con seguimiento. Este, y realmente genera un buen impacto, ¿ok? Reconocer y celebrar los logros del empleado, ¿ok? Del colaborador, proporcionar retroalimentación positiva de acuerdo a lo que corresponda con elogios, ¿ok? Que es el refuerzo positivo que le damos al niño, que le damos al adolescente, también lo necesita el adulto con TDAH, ¿sí? No es que cuando ya eres adulto no necesitas el refuerzo, no. Las personas con TDAH necesitan el refuerzo y no porque su único motivador sea el externo, sino que es como que parte de su gasolina, el mantenerse en pie, el seguir avanzando, el seguir creando, ¿ok? No es porque necesitan el reconocimiento desde una dependencia emocional, es porque requieren saber de que lo que se está dando justamente va en sintonía con lo que ellos están desarrollando. ¿Por qué? Porque vienen de cometer errores en la infancia donde le dicen, pero es que no completaste bien, pero es que no hiciste, pero ta, 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 ta. ¿No? Entonces, todas estas cosas se van registrando en la conciencia de la persona también y en su autoconcepto. ¿Ok? Colaborar con profesionales de la salud para desarrollar planes, esto a nivel organizacional, esto es responsabilidad de las organizaciones. Buscar colaboradores expertos en lo que es la parte de la psicología para desarrollar planes de acción individual que sean adaptadas a cada empleador. ¿Ok? En este caso podemos incluir un equipo completo, no solamente psicólogo. De repente puedes tener un equipo, dependiendo de la cantidad de colaboradores que tengan, de psicólogo y psiquiatra. Entonces, si tú brindas bienestar emocional, si tú brindas bienestar de salud, no solamente con un servicio de seguro social, estoy segura de que esos colaboradores van a reconocer muchísimo más el ámbito laboral, aun cuando sean pequeñas empresas, que una empresa que no ofrece la ocupación y preocupación por el bienestar de sus colaboradores. ¿Ok? Entonces, esto es un llamado a la conciencia, básicamente, en el ámbito organizacional. Se ve muchísimo el tema de recursos humanos. De hecho, hace días estuve en una clase y mencionaban el tema de la importancia de la inteligencia emocional, porque se habla mucho de inteligencia emocional y lo dicen como que si eso es algo muy sencillo de conseguir. Y no siempre es tan sencillo de conseguir. Nosotros tenemos un proceso evolutivo, ¿ok? Entonces tenemos que respetar nuestro proceso evolutivo también. Parte de esto era el hecho de el trabajo bajo presión. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes era muy común este, que tenías que tener tolerancia a trabajar bajo presión. Pero esta tolerancia del trabajo bajo presión en muchos casos se convertía en abuso
a nivel laboral, ¿ok? Y actualmente me pasó a mí incluso, yo decía, oye, pero, o sea, si tú te expresas aún por muy asertivo que lo hagas buscando soluciones, no todos, no todas las organizaciones están listas para recepcionar como una base de oportunidad la crítica constructiva, ¿no? O el aporte que tú puedes dar desde tus conocimientos. Entonces, cuando esta organización no está preparada desde lo que es la directiva, difícilmente vamos a encontrar una organización sana. Entonces, para una persona con TDAH, tener etiquetas múltiples dentro de rubros laborales es un desafío completamente alto, más si su autoconcepto viene machacado desde la infancia, ¿ok? Porque sabemos y tenemos claro de que en los adultos no se da con tanta facilidad el diagnóstico, es decir, el acompañamiento y el conocimiento del TDAH no lo tienen todos los adultos que tienen TDAH, ¿ok? Así que chicos, siéntanse privilegiados y si ustedes sienten que tienen síntomas y quieren descartar, vayan al psicólogo, no pasa nada. Hace unos días vi una publicidad de un colega, me parece súper válido, pero hay que saber comunicar las cosas también. Y era sobre la sobreterapización. Sí, es verdad, no todo necesitas ir a terapia. Hay cosas que tienes que resolver por ti mismo. De hecho, uno de los objetivos terapéuticos es la independencia emocional. ¿Ok? No es generar dependencia emocional. Para mí jamás uno de los objetivos va a ser tener eternamente un paciente. Al contrario, para mí sería un fracaso. Tener eternamente un paciente para mí significa un fracaso a nivel terapéutico, ¿ok? Pero hay pacientes que requieren mucho más tiempo de su proceso, así como tengo consultantes que vienen a 3 consultas o a 2 consultas, no puede ser a una, normalmente. ¿Por qué? Porque en una consulta recoges la historia clínica. Entonces, como en una sola consulta ya resuelves la situación, ¿ok? Entonces, crear conciencia, hacer alguna estrategia terapéutica en la primera consulta, perdónenme, pero eso no es real, ¿ok? Mínimo deben ser 3 consultas, 4 consultas, mínimo. Y así súper ajustado, chicos, les digo, hablando del adulto, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Que un adulto que nunca ha ido a terapia, que recién va a terapia, no va a encontrar respuesta en 1 o 2 consultas. ¿Ok? Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos acompañan muchas cosas. Eso es algo cierto. Pero tampoco, yo diría, sobreterapización cuando realmente se mantiene por mucho más tiempo sin ser necesario a un paciente. ¿Ok? Yo puedo querer tener al paciente, o sea, yo, chévere, ese es mi trabajo, sí, ok, perfecto, pero ahí va la ética profesional. Yo nunca me voy a desligar de mi objetivo. Y les digo, no vale la pena quedarse eternamente con el paciente si es que el paciente no lo necesita, ¿ok? Para quienes están estudiando psicología, hay que ser muy respetuosos de los procesos de cada quien, ¿ok? De cada persona. Para nosotros es un acompañamiento terapéutico. Nosotros no somos sus salvadores, ¿me entienden? Entonces tenemos que un poquito desprendernos de esa polaridad. En estos días estaba en una clase de lo que es la parte de arquetipal, a mí me gusta mucho la psicodinámica, y sí, nosotros de por sí ya tenemos este arquetipo de salvadores, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que ese arquetipo no se apropie completamente de nosotros como terapeutas, ¿ok? Muy bien, chicos, me fui para otro lado, pero es importante, siempre me gusta generar conciencia en base a lo que es la terapia psicológica, nuestro ejercicio profesional. De hecho, hace poco justo les decía en el Colegio de Psicólogos de acá de Lima, lo importante que es hablar del ejercicio y de la ética profesional. De verdad que es básico. Muy bien, preguntas, comentarios, ya no solamente preguntas, también comentarios. A ver qué nos dice Joel. Para una persona adulta independiente que no trabaja o no desea trabajar para otra persona o institución. Ok. ¿Cómo potenciar y adecuar? Buena pregunta. Así me gustan. Muy bien, nos despedimos bien del curso, me encanta. ¿Cómo potenciar y adecuar su ambiente laboral o de desarrollo profesional? A ver, cuando somos independientes, me incluyo, de cierto modo,
uno de los desafíos más grandes en el TDAH es gestionar los tiempos. Joel, si quieres abrir tu micro, puedes aperturar tu micro. Te voy comentando, uno de los desafíos más grandes es, mientras te habilitan el audio, ya, perfecto. Te escucho. Buenas tardes, ante Buenas todo, tardes. Miguel, ¿no? Bueno, yo fui diagnosticado hace 2 años con autismo de alto funcionamiento, Ok. ¿no? Tengo TDAH y tengo TOC. Entiendo, por ejemplo, que hay muchas mamás y mayormente jóvenes que andan preocupados por los hijos, que cómo será su futuro, porque normalmente lo que yo escucho, a raíz de mi diagnóstico, prácticamente este año me lo he pasado interesándome un poco sobre el tema del TDAH, sobre el tema del autismo, ¿no? Metiéndome en clases, en charlas, talleres, para un poco entender y cerrar mi círculo, que había cosas que yo no entendía, que ahora poco a poco estoy entendiendo, ¿no? Pero la historia mía es que yo, por ejemplo, nunca trabajé para nadie. Y creo que nosotros, las personas que tenemos la condición de autismo, somos muy creativos y que nos falta a veces el espacio y el ambiente y a veces las herramientas. Yo lo pude desarrollar, soy una persona adulta, y por eso yo creo que las mamás que son obviamente jóvenes, que están preocupadas, y que ahora pues a los chicos los diagnostican muy pequeños y les están dando las herramientas para que se vayan desarrollando. Entonces, cuando van a hacer la parte adulta, yo creo que van a estar pues 100 veces mejor lo que yo estuve como herramientas que pude tener, y a veces viendo un poco mi entorno y bueno, siendo un poco rebelde de la percepción mía, porque a veces no ven que nosotros vemos de otra mirada o que somos, nos tildan a veces de raros, locos y bueno, y un montón de adjetivos, ¿no? Pero no tenemos nada de eso, sino que miramos de otra manera y somos muy, muy creativos. Pero el problema viene en el tema del desenvolvimiento para trabajar. En el caso mío, por ejemplo, yo no tuve las herramientas. Me hubiese gustado haber sido diagnosticado hace más de 30 años atrás, ¿no? Pero yo siento, por ejemplo, que trabajar en equipo a mí se me dificulta porque no tuve las herramientas, ¿no? Pero sí soy muy creativo, hago muchas cosas, he emprendido muchas cosas, he trabajado en el extranjero. Entonces yo les digo muchas veces a las mamás que no tengan miedo sobre sus hijos, ¿no? Porque cada uno tiene unas habilidades y potencias diferentes, ¿no? Sobre todo en el tema del autismo, bueno, en el tema del alto funcionamiento, dice que no vemos uno igual que el otro, cada uno somos muy diferentes, o lo que antiguamente no decían Asperger, pero y yo creo que el tema en el entorno, o sea, por ejemplo, un espacio, de una silla, de todo lo que puede hacer que una persona pues desarrolle y potencialice toda su creatividad, ¿no? Fíjate, allí muy importante porque tú reconoces, a pesar de tener un diagnóstico tardío, tú reconoces parte de tus desafíos. Yo en esos casos recomiendo, por ejemplo, uno, que ubiques cuál es tu objetivo a través de tu emprendimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un adulto. Otra cosa que te recomiendo es llevar un proceso terapéutico si no lo has llevado. ¿Por qué? Porque seguro has vivido ciertas cosas que al no tener una respuesta de qué estaba pasando contigo, generaron alteraciones en el autoconcepto. Sobre todo, ¿por qué te lo digo? Porque tenemos un diagnóstico con comorbilidad, estamos hablando de autismo, antiguamente Asperger, me lo imaginé al principio cuando me hablaste, eso calza en un TEA grado 1, ¿no? Con altas capacidades, ¿no? Y allí hablamos de que nada más la persona con altas capacidades, sin el resto de comorbilidad que tú nos comentas, ya es un reto social muy alto. Y el niño con TEA o el adulto con TEA ya es un reto bastante alto. Y el niño con TDAH solo, entonces hablar de una comorbilidad que es mucho más común encontrar, que fue lo que vimos la clase anterior, entonces genera ciertos desafíos. Ese desafío de no puedo trabajar en equipo puede ser propio, yo te puedo decir, puede ser propio del autismo, pero tendríamos que explorar, ¿sí? Si nada más ha sido propio de la sintomatología de autismo o de tus experiencias de vida, ¿ok? Ahora, si es relacionado a experiencias de vida sumado al síntoma propio del autismo, yo tengo que trabajar en las creencias limitantes que tú quizás generaste en ti, ¿verdad? Porque así, con autismo o sin autismo, todos desarrollamos patrones y creencias limitantes de acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿ok? Entonces, eso es importante, por eso te recomiendo llevar un tratamiento o un acompañamiento psicológico. Por eso, básicamente, para que mejores tu calidad de vida, ¿ok?
No solamente para explorar qué creencias de repente hay que quitar y todo esto, sino también para que te enfoques en tu presente. Ahora, con respecto al desafío del trabajo en equipo, ok, tu trabajo de emprendimiento o quizás requiere de desarrollar un trabajo en equipo, ok. Entonces, tú puedes ubicar un equipo que funcione de acuerdo a tus necesidades y que tú puedas también instruir en cómo va a trabajar ese equipo, ese grupo, según lo que tú puedes brindar y lo que cada quien puede brindar. Y ese equipo no siempre tiene que estar encima de ti, porque es que tenemos errado el concepto de equipo. No siempre que trabajamos en equipo quiere decir que estamos siempre en el mismo lugar todos juntos. Van a tener quizás, puede ser de repente, cada quien desde su espacio y cada cierto tiempo hay un seguimiento del trabajo, cada 3 días nos reunimos en este horario. Tú vas a ubicar en qué horario estás menos sobreestimulado, ¿me entiendes? O sea, ¿qué características se te acomodan a ti que puedan acoplarse a un equipo? ¿Y qué perfil? Ahí tendrías que apoyarte de repente con un psicólogo organizacional. ¿Qué perfil se acomoda a la captación que tú vas a hacer para generar un equipo de trabajo? ¿Me hago entender? Claro, perfecto. Sí, es Con más, yo re- estoy llevando una terapia cognitivo-conductual, ¿no? A raíz Buenísimo. del diagnóstico que yo tuve. Y es curioso porque yo creo que si no hubiese salido de mi zona de confort, porque yo, bueno, nací, trabajo acá en Lima y he trabajado independientemente desde muy chico, no me ha ido mal, pero yo fui diagnosticado en el extranjero, porque salí de mi zona de confort, que fue Imagínate. Lima, ¿no? Entonces, porque yo me fui por una corta temporada y al final me quedé un año. Y entonces ahí vino mi crisis y entonces ahí es donde fui diagnosticado, ¿no? Ujú. Entonces yo creo Claro, que, claro. yo digo, me hubiese gustado haber sido diagnosticado hace unos 30 años atrás, porque hace 30 años atrás yo fui al psicólogo y el diagnóstico fue o sea, dieron otro diagnóstico equivocado porque quizás no tenían las herramientas. Después fui hace 20 años, el diagnóstico fue otro, que fue algo más psicológico, ¿no? O sea, que creo que No, en el tema fue más orientado de la percepción de los psicólogos, más orientado en el desarrollo de la edad, creo, ¿no? Porque no vieron claro. el tema de quizás no tienen las herramientas que era el autismo, ¿no? Porque antiguamente se tenía una idea del autismo que era el grave, hasta yo mismo he tenido que reformular mi idea, ¿no? A raíz de mi diagnóstico, porque también cuesta entender, ¿no? O aceptar el diagnóstico a Vives la un edad madura. proceso de duelo cuando te dan el diagnóstico, Exactamente, eso es real. Ujú. sí. Así es. Por eso yo le Fíjate, digo, ¿perdón? dime. Por eso yo creo que a veces yo veo ahora en el transcurso o sea, de mi trayectoria, veo a muchas madres preocupadas y entonces yo digo, o sea, que no se preocupen porque ahorita le están dando todas las herramientas, ¿no? Porque ahorita los diagnostican o descubren en la edad escolar, en el nido y tienen sus Ujú, terapias y no. Entonces yo digo, si yo lo pude hacer sin ujú, terapia, sin diagnóstico, más de 30 y tantos años. Entonces, ahora se le da las herramientas, ¿no? Porque somos muy creativos. Por ejemplo, el ujú, tema del espacio, ¿por qué se me complica? Porque normalmente yo veo que en el ámbito laboral, porque yo estoy inmerso en muchas líneas de negocios, estoy ok. muy inmerso, veo que a veces se le forma con hay un proceso de aprendizaje, etapas, y nosotros vemos a Ujú, veces de otra mirada, decimos, ¿por qué lo tenemos que hacer así y no lo hacemos por otras? Y a veces te limitan, te dicen, ujú. no puedes hacerlo porque así lo hemos hecho, así no funciona. Y uno dice, pero se puede hacer de otra manera. Y entonces como que a veces te limitan tu creatividad, Así es. ¿no? Y allí es donde deja de desarrollarse esa ese parir las ideas, ¿no? Esa creatividad. Ahora, fíjate en tu espacio de manera individual, ahora que me mencionas el tema del espacio y para todos, chicos. En el tema del espacio, cuando no lo controla una organización, lo tengo que estructurar yo mismo. Este Exacto. caso, en tu caso, de repente puedes evaluarlo o tocarlo con tu terapeuta, ¿verdad? Oye, mira, yo quiero comenzar a gestionar el tema de un espacio para mi ámbito laboral, todo esto, ¿no? ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Cuáles son tus estructuras? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? En qué horas funcionas más de repente para ser más creativo, para ser más organizativo? Entonces,
primero yo te recomiendo ir apuntando, hacer una lista de todos esos momentos, ¿no? ¿Qué días? Porque también tenemos días, no necesariamente todos los días hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, una vez tú tengas esa estructura de tu lista, tú la vas a empezar a ordenar. ¿Con quién? Con ayuda del terapeuta, es válido, ¿ok? Sí, Muy bien. perfectamente. Buenísimo, Joel. Espero haber sido de aporte a tu consulta. No, muchas gracias, de verdad. Es otra mirada, es otra visión, ¿no? Pero muy, Totalmente. muy grata. No, muchísimas gracias a ti porque estoy segura que a los chicos los concientiza a todo el grupo en general muchísimo. De hecho, les estoy dejando mi número de teléfono para que por favor, no, sí lo escribí bien, 921-725-629. Les estoy dejando mi número de teléfono para que yo solo atiendo por WhatsApp, chicos, no atiendo llamadas, por si acaso, ¿ok? Porque imagínense que ahorita me estén llamando y yo estoy en clase, o sea, yo me enfoco netamente en la clase. A menos que me interrumpan mis hijos, que bueno, ya ustedes saben que es parte de el combo, pero es momentáneo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué les dejo el número de teléfono? Bueno, porque así como la historia de Joel puede aportar valor a lo que estoy explicando, yo estoy segura que la historia de Kesia, que la historia de nuestra otra compañera Roxana y de todos ustedes aportan valor, ¿ok? Entonces, fíjense terminar, Joel, creo que tú has estado, no recuerdo si has estado desde el principio de las clases. Si no has estado desde el principio, te invito a una nueva Sí, he estado. ronda. Ah, sí has estado Sí, desde el principio de las clases. Buenísimo. sí, a veces Buenísimo. que lo escucho a medias por el tema laboral, ¿no? Pero sí, he No estado te en preocupes. la clase de usted del TDAH y también autismo, Ah, ¿no? mira, Sí, has porque estado en realmente, como le digo, a raíz de mi diagnóstico, prácticamente, bueno, fui diagnosticado hace 2 años, ¿no? Pero este año prácticamente me he puesto yo a conocer un poco más, realmente, a conocer más del tema, ¿no? Sí, ya ahí me comprometes a entonces dar las clases de TOC y de altas capacidades. perfecto. Sería un buen motivo. Tuve alumnos en donde trabajé con altas capacidades, yo los aceptaba y me decían, no los aceptes porque es un reto. Y yo les decía, oye, pero o sea, es que no, o sea, no tiene nada, no pasa nada, o sea, simplemente tienes que adaptar tu material académico. Te ayudo, les decía yo a las maestras, ¿me entienden? Entonces, sí, es un reto para los docentes, eso es cierto. Pero si nosotros no salimos de nuestra zona de confort, nunca vamos a aprender, como dice Joel. Bueno, chicos, quería compartirles un poquito lo que es la perspectiva de las vidas de Mario según la visión de los papás, antes de despedirme, ¿ok? Ay, voy a extrañar a este grupo, como extraño a todos, todos son especiales. Todos tienen todos tienen ¿su qué? Su amor, dice mi hija. A ver, acá, denme un segundito. Acá, las vidas de Mario. Ok. Vamos a iniciar con los papás, luego la maestra. Es cortito, son También 25. desarrolle la disciplina y la confianza en sí mismo para lograr. Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí,
más difícil será Bueno, para Mario claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle nosotros y la gente que está con él? Es muy Bueno, claro. importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora, Sí. hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, Sí. pero la profesora sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de Pero la todos, solución. madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Ok, muy bien. Les comparto la perspectiva del abuelito. No, primero de la maestra. Y cerramos con el abuelo, que me parece una maravilla. Con publicidad y todo, chicos, ¿ven? Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como a un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH.
Por supuesto, no podía dejar de cerrar el taller que no fuese de una manera emotiva, ¿no? Antes de cerrar, sí, para mí es importante recordarles que el 13 de julio es el Día Internacional de la Concientización del TDAH, ¿ok? Por allí pueden buscar en el Ministerio de Educación de acá del Perú este decálogo para ayudar a los estudiantes con TDAH. También lo tienen en las diapositivas. A mí me gustó mucho porque estaba bien concreto, así que ayuda a recordarnos constantemente en qué podemos apoyar desde el colegio, ¿ok? Y bueno, finalizo con esta frase que me encanta, me fascina y no describe mejor eh, el respeto hacia la vida de otros seres humanos. No quiero hablar ya de TDAH porque quiero que cerremos quitando las etiquetas. Todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasaremos la vida pensando que es estúpido. Esto es un pensamiento de Einstein que para mí es sumamente humano, es sumamente válido, aunque directo y fuerte. Pero creo que si lo practicamos todos los días, eliminamos un poco de etiquetas y de juicios de valor con el que nos movemos cotidianamente. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. De verdad, cuando les menciono de que ha sido un placer brindarles la información, pero mayor placer me llevo al saber que todos han estado muy atentos a las clases, que han sido constantes. Eso para mí es sumamente gratificante. La interacción que se ha tenido durante las clases ha sido muy acertada, muy realmente motivadora para mí. O sea, cada vez que llegaba a la clase era como, vamos a ver con qué nos encontramos hoy y cada día ha sido una sorpresa. Entonces, pues, más que ustedes agradecerme a mí, quiero aprovechar de agradecerles a ustedes, que pasen una muy bonita noche. Agradecida con los que siempre están en las clases, sigan refiriendo, no solamente se queden ustedes con la información, traten de que esto llegue a muchas más personas, pero de manera muy responsable y adecuada. Creo que ITED es una ventana al mundo, así que compártanle a personas que estén en todos lados del mundo, no hay ningún problema. Y hasta ahorita con la inteligencia artificial no tenemos ni inconvenientes de traducción. Este, Lamentablemente yo no gozo de el inglés en este momento. Les prometo que en algún momento sí, pero por ahora pues no, en español. Pero puede llegar a nivel de traducciones, ¿por qué no? Y podemos llegar a generar conciencia. Empecemos con nuestro entorno directo, pero de allí expandamos esos conocimientos y las buenas prácticas, por favor, sobre todo las buenas prácticas, ¿ok? Creo que todos saben que se llevan esta información no para etiquetar, sino para hacernos cada vez más humanos y más responsables, ¿sí?